Unidad 4, demanda de trabajo. Para esta unidad vamos a usar como bibliografía obligatoria el capítulo 5 del libro de McConnell. Como ustedes saben, la demanda de un factor de producción la denominamos demanda derivada, porque procede o se origina en la demanda de los bienes y servicios que este factor se utiliza para producirlos. El hecho entonces de que la demanda de trabajo sea una demanda derivada va a significar que ese nivel de contratación o de demanda de determinado tipo de trabajo va a depender de lo productivo que sea el trabajo en su contribución a crear el producto o servicio y del valor de mercado, o sea, del precio de ese producto o servicio. Por lo tanto, como determinantes inmediatos de la demanda de trabajo, ya al final de esta unidad vamos a desarrollar puntualmente cada uno de los determinantes, pero de manera inmediata podemos hablar de la productividad marginal del trabajo, o sea, cuánto incorpora al producto total el último trabajador contratado, y el valor o precio de la producción lograda. Comencemos ahora analizando la demanda de trabajo a corto plazo en el caso de un vendedor perfectamente competitivo. Nosotros en estas unidades, tanto en esta como en la próxima unidad, vamos a considerar que los empresarios son maximizadores de beneficios, o sea, van a tratar de analizar su contratación del factor considerando ingresos y costos de su actividad. Entonces, al ser maximizador de beneficios, va a contratar trabajadores mientras cada uno de estos nuevos trabajadores incorpore o aumente el ingreso total en mayor cuantía de lo que aumenta el costo total de la empresa. Desde el punto de vista económico, nosotros calculamos ese incremento del ingreso total como consecuencia de cada nueva unidad de factor contratada a partir de la variable que conocemos como ingreso del producto marginal. Así que si la tuviéramos que calcular, haríamos variación del ingreso total sobre variación del producto marginal. Ya lo van a ir viendo en los prácticos de la unidad 5. Y por el otro lado, la cuantía en que se incrementan los costos totales como consecuencia de contratar un nuevo trabajador es lo que conocemos como costo salarial marginal, que la manera de calcularlo es haciendo variación del costo total sobre la variación de la cantidad de trabajo contratado o cantidad de factor contratado. Entonces, por lo tanto, podemos decir que una empresa maximizadora de beneficios va a contratar nuevas unidades de factor trabajo hasta el punto en el que lo que incorpore al ingreso total de la empresa el último trabajador contratado sea exactamente igual a lo incorporado al costo total de la empresa, o sea, que se dé la igualdad del ingreso del producto marginal igual al costo salarial marginal. Si en un nivel de empleo cualquiera el ingreso del producto marginal es superior al costo salarial marginal, entonces a la empresa le conviene continuar contratando factor adicionalmente. Ahora, en caso contrario, si en cualquier nivel de empleo el ingreso del producto marginal es inferior al costo salarial marginal, para una empresa maximizadora de beneficios, lo rentable sería emplear menos factor de trabajo. Sigamos entonces con nuestro supuesto que el empresario está contratando trabajo en condiciones puramente competitivas. Eso entonces significa que la empresa es salario aceptante, ¿sí? Dado que como utiliza una proporción muy reducida, muy insignificante de la oferta total de trabajo en el mercado,
entonces no tiene ninguna influencia en el salario, en la determinación del salario. Por lo tanto, para la empresa el salario está dado, es un dato, ¿sí? Entonces, el costo salarial total de la empresa va a aumentar en la cuantía del salario multiplicado por la cantidad adicional de trabajo que contrate. Por lo tanto, en el caso de estas empresas, el salario y el costo salarial marginal entonces son exactamente iguales. De aquí que podemos reexpresar nuestra regla para una empresa maximizadora de beneficios que contrataría trabajo hasta el punto en el que el ingreso del producto marginal es igual al costo salarial marginal, y dado que para una empresa perfectamente competitiva, salario aceptante, el costo salarial marginal es exactamente igual al salario de la empresa, entonces nuestra regla la podemos escribir como ingreso del producto marginal igual al salario. O sea, la empresa maximizadora de beneficios que contrata trabajo en un mercado perfectamente competitivo debe emplear unidades de trabajo hasta el punto en el que el ingreso que incorpore al ingreso total el último trabajador contratado sea exactamente igual al salario percibido por este. Aquí tenemos el gráfico de la función de demanda de trabajo a corto plazo para un vendedor perfectamente competitivo. La curva del ingreso del producto marginal de la figura es la curva de la demanda de trabajo, entonces, de corto plazo de la empresa. ¿Por qué? Porque cada uno de los puntos va a indicar la cantidad de trabajo que va a demandar la empresa a cada uno de los posibles salarios. Tenemos salario medido en el eje de las Y y cantidad de trabajo en el eje de las X. Así tenemos que si el salario era de 30 pesos, la cantidad de trabajo demandada va a ser 4. Si es de 24 pesos el salario, la cantidad de trabajo demandada va a ser 5. Si es de 18, la cantidad de trabajo, el salario, la cantidad de trabajo demandada va a ser 6. Y así sucesivamente hasta si el salario es de 2, la cantidad de trabajo demandada va a ser 9. Como vemos, a medida que el salario disminuye, la cantidad de trabajo demandada se incrementa. Cuando hay competencia perfecta en el mercado de productos, la curva de ingreso del producto marginal también va a ser exactamente igual al valor del producto marginal. ¿A qué llamamos valor de producto marginal? Es la producción adicional en términos monetarios que obtiene la sociedad cuando se utiliza una unidad adicional de trabajo. Ese valor del producto marginal se obtiene multiplicando el producto marginal, o sea, lo que incorpora el producto total, el último trabajador contratado, por el ingreso marginal. O sea, el ingreso marginal, recordemos que es el incremento del ingreso total por la última unidad producida de la empresa. Que si esta empresa está operando en un mercado competitivo, entonces, en el mercado de productos, entonces la empresa tampoco tiene incidencia en el precio del producto. Por lo tanto, es precio aceptante. Entonces, lo que incorpora al ingreso total cada nueva unidad producida por la empresa va a ser exactamente igual al precio del bien, ¿sí? Por eso sabemos que el ingreso marginal para un mercado de producto perfectamente competitivo es exactamente igual al precio del producto. Entonces, en esta situación vamos a tener que el ingreso del producto marginal, el valor, del producto marginal, lo podemos determinar como, en términos generales, ingreso marginal por producto marginal, y en el caso de la empresa perfectamente competitiva en el mercado de producto, esa misma expresión la podemos escribir como precio del bien por producto marginal, dado que el ingreso marginal
en un mercado perfectamente competitivo de producto es exactamente igual al precio del bien. Ahora pasemos a analizar lo que sucede en la mayoría de las empresas de nuestra economía que en realidad son imperfectamente competitivas. Entonces, en ese caso, la empresa tiene cierto poder de monopolio, dado que puede fijar su precio, ¿sí? No es precio aceptante. ¿Esto por qué sucede? Porque tenemos productos que pueden ser únicos o diferenciados. Entonces ahora la curva de demanda del producto del vendedor imperfectamente competitivo tiene pendiente negativa en lugar de ser perfectamente elástica como pasaba en un vendedor perfectamente competitivo. Esto significa que la empresa, para poder vender una unidad adicional de producción, va a necesitar bajar su precio, ¿sí? Por cada trabajador sucesivo. Entonces, la venta de una unidad adicional de producción no va a aumentar, como sucedía así en un mercado perfectamente competitivo, no va a aumentar el ingreso marginal exactamente en la misma cuantía al precio de venta, sino que va a ser en un monto menor, ¿sí? Para hallar el ingreso marginal del vendedor imperfectamente competitivo, lo que hacemos es restar el ingreso potencial perdido en las demás unidades del nuevo ingreso generado por la última unidad. En conclusión, podemos decir que la curva de ingreso del producto marginal o de demanda de trabajo del vendedor puramente competitivo es decreciente por una única razón, que es que el producto marginal disminuye conforme se emplean más unidades de trabajo. Ahora, en el caso de un vendedor imperfectamente competitivo, la curva del ingreso del producto marginal o de demanda de trabajo es decreciente también, pero acá son dos las razones que hacen que esta curva sea decreciente. Por un lado, esto de que el producto marginal disminuye a medida que se emplean más unidades de trabajo, y por otro, que el precio del producto baja a medida de que aumenta la producción. Entonces, en el caso de un vendedor imperfectamente competitivo, en cada nivel de empleo el valor del producto marginal, que es, como dijimos, el valor del producto adicional para los compradores, va a ser superior al ingreso del producto marginal, que es el ingreso adicional de la empresa. Entonces, al igual de lo que ocurría en el caso de un vendedor puramente competitivo, la aplicación de la regla del ingreso del producto marginal igual al salario a la curva de ingreso del producto marginal lleva a la conclusión de que esa curva del ingreso del producto marginal es la curva de demanda de trabajo de la empresa. Entonces, manteniéndose todo lo demás constante, la curva de demanda de trabajo del vendedor imperfectamente competitivo es menos elástica que la del vendedor puramente competitivo. Esta diferencia de la elasticidad en el corto plazo de la curva de demanda de un vendedor perfectamente competitivo respecto de la de un vendedor imperfectamente competitivo la podemos ver en nuestra gráfica, en donde vemos la curva del valor del producto marginal se encuentra a la derecha de la curva del ingreso del producto marginal de la empresa. Así entonces el ingreso marginal que obtiene el vendedor imperfectamente competitivo contratando una unidad adicional de trabajo es menor que el valor de mercado de producción adicional que ayuda a generar la unidad de trabajo. Ahora pasemos a la demanda de trabajo de largo plazo. En el caso del largo plazo, la demanda de trabajo es una función o curva que indica la cantidad de trabajo que emplean las empresas a cada uno de los salarios posibles cuando tanto el trabajo como el capital son variables, ¿sí? Recordemos que a corto plazo uno de los factores permanece fijo. En el largo plazo todos los factores son variables.
La curva de demanda de trabajo a largo plazo tiene pendiente negativa porque una variación del salario provoca un efecto producción a corto plazo y un efecto sustitución a largo plazo que alteran conjuntamente el nivel óptimo de la empresa. Ahora analicemos por separado ambos efectos. Comencemos con el efecto producción. Ese efecto producción, cuando está referido a la demanda de trabajo, es la variación que experimenta el empleo debido únicamente a la influencia de la variación del salario en los costos de producción del empresario. Este efecto se presenta en el corto plazo y en circunstancias normales, entonces, una reducción del salario lo que hace es reducir los costos de la empresa. Por lo tanto, va a desplazar la curva de costo marginal de la empresa en sentido descendente. Y si vemos la gráfica, sería de la curva CM1 a la curva CM2. Entonces, esa reducción del costo marginal, ahora ubicado en CM2, en relación con el ingreso marginal, que permanece constante, ahora a la empresa le conviene producir mayor unidades del bien, ¿sí? Entonces pasar de producir Q1 a Q2. Y para producir esta mayor cantidad de unidades del bien va a necesitar contratar cantidad adicional de trabajo. Ahora, ¿qué pasa con el efecto sustitución? Cuando está referido a la demanda de trabajo a largo plazo, ese efecto es la variación que experimenta el empleo debido únicamente a una variación del precio relativo del trabajo, manteniéndose constante la producción. Entonces, a corto plazo, el capital, dijimos, está fijo y por lo tanto no puede sustituirse capital por trabajo o viceversa. Sin embargo, sabemos que a largo plazo ambos son variables, entonces la empresa puede responder a una reducción del salario sustituyendo en el proceso de producción algunos tipos de capital por el trabajo que le parezca relativamente menos caro o más barato. Este hecho significa entonces que la respuesta a largo plazo a una variación del salario será mayor que la respuesta a corto plazo. Entonces, la demanda de trabajo a largo plazo será más elástica que a corto plazo. Si hacemos el análisis del efecto conjunto, vemos, por un lado, primero, ante la reducción del salario del punto W1 a W2, lo que hace es elevar la cantidad de trabajo a corto plazo de equilibrio. Entonces, fijémonos en nuestra gráfica que cuando el salario era W1, la cantidad de trabajo contratada era Q. Al reducirse y pasar a W2, la cantidad de factor trabajo contratada fue Q1. ¿Sí? O sea, pasamos del punto A al punto B. Si unimos esos puntos, tenemos la demanda de trabajo del corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, la empresa también puede sustituir capital por trabajo, lo cual lleva al efecto sustitución. Entonces, en vez de posicionarse con un salario W en Q1, la empresa contrataría Q2 de trabajo, de cantidad de trabajo. O sea, en el punto C. Por lo tanto, la curva de demanda de trabajo a largo plazo es el resultado de los dos efectos. El efecto producción y el efecto sustitución, logrando una curva de demanda de trabajo más elástica de largo plazo que la curva de demanda de trabajo de corto plazo. La curva de demanda de trabajo de largo plazo la obtenemos uniendo los puntos A y C en nuestro gráfico.
Adicionalmente tenemos otros factores que tienden a hacer que la curva de demanda de trabajo a largo plazo de la empresa sea más elástica que a corto plazo, solamente los mencionaremos. Uno es la demanda del producto. Nosotros sabemos que la demanda de trabajo es una demanda derivada, ¿sí?, de la demanda del producto. Entonces, si la demanda del producto es más elástica a largo plazo que a corto plazo, va a hacer que la demanda de trabajo del factor necesario para producir ese producto también sea más elástica cuanto más largo sea el periodo de tiempo. Entonces, manteniéndose todo lo demás constante, cuanto mayor sea la respuesta del consumidor a una variación del precio del producto, mayor va a ser la respuesta del empleo de la empresa a una variación del salario. Por otro lado, otro de los factores es la relación entre el trabajo y el capital, que sabemos que a largo plazo ambos factores son variables, y también el acceso a la tecnología también es mayor en el largo plazo. Ahora pasemos al concepto de demanda de trabajo del mercado. En nuestra gráfica tenemos en el lado izquierdo la función de demanda de trabajo de una empresa y en el lado derecho la función de demanda de trabajo del mercado. Entonces, la curva de demanda de trabajo del mercado, decimos, es menos elástica que la mera suma horizontal de las curvas de demanda de trabajo de cada empresario. Entonces, miremos la situación de nuestros gráficos. Una reducción del salario, o sea, pasar de un salario W1 a W2, induce a todas las empresas a contratar más trabajo y a producir más. ¿Sí? Entonces, con W1 la empresa contrataba C unidades. Si miramos en el gráfico correspondiente al mercado, va a ser el punto C mayúscula. Ahora, al reducirse el salario a W2, la empresa contrata, todavía miramos en la misma función original de demanda de trabajo, contrataría E', ¿sí?, minúscula, que para la función, para el gráfico de mercado sería E' mayúscula. Sucede que esto haría incrementar la producción del bien, del producto, y esa mayor oferta del producto en el mercado del producto reduciría el precio de ese producto. Por lo tanto, esto resultaría en una nueva reducción de la cantidad demandada del factor trabajo, dado que ahora es menos la necesidad de producción del bien. Entonces, la reducción resultante del precio del producto lo que va a provocar es desplazar la curva de demanda de trabajo de las empresas hacia la izquierda. Y llegamos a nuestra curva de sub L2. ¿Sí? Entonces, para esta nueva curva de demanda de trabajo, cuando el salario es W2, la cantidad demandada de trabajo va a ubicarse en el punto E minúscula para la empresa y para el mercado va a ser el punto E mayúscula. Entonces, para obtener la función de demanda de trabajo de mercado, unimos los puntos C y E y obtenemos la función de demanda de mercado de sub LM. El empleo total, entonces, aumenta de C a E mayúscula en el gráfico B y no de C a E'. Otro de los conceptos importantes para analizar la demanda de trabajo es la elasticidad de la demanda de trabajo. ¿De qué depende la sensibilidad del empleo a una variación del salario? Es decir, ¿de qué depende la elasticidad de demanda de trabajo? La sensibilidad de la cantidad demandada de trabajo a variaciones de los salarios se mide por medio del coeficiente de elasticidad con respecto al salario, que
que se lo calcula o se lo determina mediante la relación de la variación porcentual de la cantidad demandada de trabajo respecto a la variación porcentual del salario. Dado que el salario y la cantidad demandada de trabajo están relacionados de una manera inversa, el coeficiente de elasticidad siempre va a ser negativo, ¿sí? Por ejemplo, ante una variación positiva, o sea, ante un incremento porcentual del salario, la cantidad demandada de trabajo va a disminuir, ¿sí? Entonces, la variación porcentual va a ser negativa. El resultado de elasticidad también va a ser negativo. Y a la inversa, ante una reducción de la variación porcentual del salario, o sea, sería una variación negativa, las empresas contratarían más factor trabajo, demandarían más, por lo tanto, la variación porcentual de la cantidad demandada sería positiva. Otra vez tendríamos una relación positiva sobre una negativa, ¿sí? Entonces, el coeficiente de elasticidad siempre es negativo. ¿Cómo podemos interpretar los resultados del coeficiente de elasticidad? Ese coeficiente de elasticidad en valor absoluto puede ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1, ¿sí? Que sea mayor a 1 en valor absoluto me está diciendo que si una determinada variación porcentual del salario provoca una variación porcentual mayor en la cantidad demandada de trabajo, el resultado va a ser mayor a 1, lo que me va a estar representando un coeficiente de demanda elástica. Ahora, si una determinada variación porcentual del salario provoca una variación porcentual menor en la cantidad demandada, el coeficiente de la elasticidad de demanda de trabajo va a ser menor a 1 en valor absoluto. Por lo tanto, decimos que es una demanda inelástica. Y por último, cuando una determinada variación porcentual del salario provoca una variación porcentual idéntica de la cantidad demandada de trabajo, tenemos como resultado un coeficiente igual a la unidad, o sea, igual a 1 en valor absoluto, lo que me va a mostrar una demanda de trabajo con elasticidad unitaria. Relacionados entonces con el coeficiente de elasticidad están las reglas de la masa salarial total. En conclusión, cuando consideramos estas reglas antes de analizar nuestro gráfico, tenemos que saber que cuando la demanda de trabajo es elástica, una variación del salario hace que la masa salarial total varíe en sentido contrario. Cuando la demanda de trabajo es inelástica, una variación del salario provoca una variación de la masa salarial total en el mismo sentido. Y cuando la demanda de trabajo es de elasticidad unitaria, una variación del salario no altera la masa salarial total. Entonces, pasemos a analizar nuestro gráfico, que es la figura 5.7. La masa salarial total la calculamos como el salario por la cantidad de factor contratado, ¿sí? W por Q. Entonces tenemos, supongamos la primera función de demanda, o sea, D sub L1. Y miremos el segmento comprendido entre los precios 8 y 12 euros, dice el libro, ¿sí? En este caso tenemos que cuando el salario era 8, la cantidad de trabajo demandada era 5, ¿sí? Entonces, la masa salarial total la calculamos haciendo 8 por 5 igual a 40. Cuando el salario sube a 12, siempre considerando la demanda L sub 1, la cantidad demandada de trabajo vemos que es igual a 2. Entonces, la masa salarial total pasa a ser 12 por 2, 24. ¿Sí? Al aumentar el salario, disminuye la masa salarial total. Por lo tanto, según nuestras reglas, D sub L1 sería una demanda de trabajo elástica.
¿sí? Cuando la demanda de trabajo es elástica, una variación del salario hace que la masa salarial total varíe en sentido contrario. En este caso, el salario aumentó y la masa salarial total disminuyó, pasó de 40 a 24. Ahora pasemos a la función D sub L2. Veamos el mismo rango de salarios. Cuando el salario era 8 pesos, euros, la unidad monetaria que prefieran, la cantidad de factor contratado era 5. Entonces la masa salarial total era 40. 8 por 5, 40. Cuando el salario se incrementa y pasa de 8 a 12, si vemos nuestra función de demanda de sub L2, la cantidad de trabajo contratada es 4. ¿Sí? Entonces la masa salarial total para este nivel de salario va a ser 12 por 4, 48. Vemos que al incrementarse el salario, se incrementa la masa salarial total. Por lo tanto, podemos decir que D sub L2 es una función de demanda de trabajo inelástica, dado que si vemos las reglas, tenemos que cuando la demanda de trabajo es inelástica, una variación del salario provoca una variación de la masa salarial total en el mismo sentido. Ahora pasemos a nombrar los determinantes de la elasticidad de demanda de trabajo. ¿De qué depende esta elasticidad? Y vamos a considerar 4 determinantes. Uno es la elasticidad de demanda del producto. Entonces, sabemos que la demanda de trabajo es una demanda derivada. La elasticidad de la demanda del bien producido con este factor, va a influir en la elasticidad de demanda del trabajo. Entonces, manteniéndose todo lo demás constante, cuanto mayor sea la elasticidad de demanda del producto con respecto al precio, mayor es la elasticidad de demanda del trabajo. Otro factor de la elasticidad de demanda de trabajo es el cociente entre los costos laborales y los costos totales. En general, manteniéndose todo lo demás constante, cuanto mayor es la proporción de los costos totales de producción representada por el trabajo, mayor es la elasticidad de la demanda de trabajo. Tercero, posibilidades de sustitución de otros factores. Manteniéndose todo lo demás constante, cuanto mayores son las posibilidades de sustitución de trabajo por otros factores, mayor es la elasticidad de demanda de trabajo. Y por último, cuarto, la elasticidad de la oferta de otros factores. En términos generales, manteniéndose todo lo demás constante, cuanto mayor es la elasticidad de la oferta de otros factores, mayor es la elasticidad de la demanda de trabajo. Y el último tema a considerar en esta unidad son los determinantes de la demanda de trabajo. También vamos a considerar 4 determinantes. Uno es la demanda del producto, ¿sí? Una variación en la demanda del producto, que es producido por un determinado tipo de factor de trabajo, desplaza la curva de demanda de trabajo en el mismo sentido si se mantiene todo lo demás constante. Recordemos que nuestra función de demanda de trabajo es una función derivada de la demanda del producto. 2. La productividad. Una variación del producto marginal del trabajo desplaza la curva de demanda de trabajo en el mismo sentido, suponiendo que no provoca una variación totalmente compensatoria del precio, ¿sí? O sea, a mayor productividad del factor, se va a incrementar su demanda, a menor productividad va a disminuir su demanda. Tercero, el número de empresarios. Suponiendo que no varía el empleo de otras empresas, una variación del número de empresas que emplean un determinado tipo de trabajo va a alterar la demanda de trabajo en el mismo sentido. Y por último, cuarto, los precios de otros recursos. Las variaciones de los precios de otros factores, como el capital, la tierra, la materia prima, pueden desplazar la curva de demanda de trabajo. Estos factores pueden ser sustitutivos brutos o complementarios brutos. Sustitutivos brutos son factores tales que cuando varía el precio de uno, varía la demanda del otro en el mismo sentido. Entonces, si el trabajo y el capital son sustitutivos brutos, la reducción del precio del capital provoca un descenso en la demanda de trabajo.
Y complementarios brutos son factores tales que cuando varía el precio de uno, la demanda del otro varía en sentido contrario. Hasta aquí los desarrollos correspondientes a la unidad 4 de nuestro programa.